Sí, buenas tardes. Estamos aquí comiendo con el señor Mundo Piedras, que fue técnico en una radiodifusora. Tiene más de 40 años trabajando en este medio y empezó a los 18. Muy buenas tardes, señor Mundo. Me gustaría que nos platicara un poquito sobre su día a día y qué era lo que usted hacía en la radio. Buenas tardes, Jafet, ¿cómo estás? Fíjate, yo inicié a los 18 años, esto en el año 1975, si las cuentas no me fallan. Yo lo que hacía es que era técnico en la radio, en el núcleo Radio 1000, como le conocíamos. Estaba yo pendiente de la señal de radio para que siempre estuviera arriba. Lo que quiero decir es que hubiera continuidad. Por ejemplo, si probablemente La Sabrosita estuviera al aire, y La Sabrosita, por cierto, era una estación de radio, yo me encargaba de checar los aparatos para volverla a poner al aire o en frecuencia. Anteriormente La Sabrosita se llamaba Radio 590, La Pantera. El 590 significa que está en una amplitud de 590 MHz en su n cuadrante de 590 a 1410. Entonces, durante 40 años, y con esto quisiera explicarte más o menos un poco de la rutina que yo tenía, me levantaba alrededor de las 4 a 4:20 de la mañana, este, para poder entrar a mi trabajo a las 5 de la mañana, iniciando con las transmisiones de radio. Mantenía entonces mi frecuencia, la frecuencia de la radio, el trabajo que ya te comenté que hacía, y para la 1 de la tarde ya tenía yo libre. A las 7 de la noche más o menos, 8 a más tardar, ya me estaba yo durmiendo para poder levantarme al otro día otra vez a las 4, 4:20 de la mañana, y así durante 40 años, ¿no? Entonces, en base a esto, en base a mi rutina y en base a mis conocimientos, o en base a mi trabajo, siendo de los pocos con el conocimiento de mantener la frecuencia arriba, pues mi compromiso con esta radiodifusora era, pues, podremos decir que, pues alto, ¿no? Imagínate estar 40 años sin siquiera casi faltar a mi trabajo, ¿no? Por lo que hacía. Histórico muy importante en el siglo XX como la caída de la Unión Soviética, ¿no? Aunque las telecomunicaciones más importantes en ese entonces ya había sido la televisión, recordemos que no todos tenían el acceso inmediato a una televisora, ¿no? A un TV, una, a una televisión. Entonces, si introducimos aquí a la radio, podemos, en base a ese contexto histórico, podemos decir que antes era de una importancia pues mayor a la actual. Digamos que la caída de la Unión Soviética era se debió mucho a las comunicaciones inmediatas este, de, de aquella contemporaneidad, ¿no? Entonces, debido como te digo, que no muchos tenían el acceso a una televisora, digamos que antes entonces la radio era de mucho más importancia a la actual, ya que en la actual, pues bueno, cualquier casa, digamos, hay una televisora, hay muchos más medios de telecomunicación, internet, etcétera, etcétera, celulares, por ejemplo, también. Entonces las difusiones de noticias pues casi inmediatas eh, se han ya ido hacia otros tipos de comunicación, ¿no? Digamos entonces que la radio en la actualidad tiene un contexto mucho más histórico que se me fue la palabra,
es un contexto, viene de un contexto mucho más histórico que en realidad de ayuda, por así decirlo, ¿no? A lo mejor lo usarán las personas en su trabajo, pero personas de, no sé, los albañiles en su trabajo, por ejemplo, usan la radio, pero si estás en una oficina, utilizas la computadora para escuchar la radio. Pero sin duda seguimos usando este medio de comunicación en nuestro día a día, ¿no? Muchas gracias por esta entrevista, señor Mundo. Que tenga un excelente día.